Probablemente haya pocos nombres tan evocadores y que dibujen una imagen tan desgarradora de la guerra como Stalingrado. Sencillamente ha habido pocas batallas a lo largo de la historia que puedan igualar la brutalidad y la escala de lo que ocurrió en esa ciudad, ahora llamada Volgogrado, que se encuentra en el río Volga a 970 kilómetros al sureste de Moscú. Cuando los combates se acercaban a la ciudad soviética en agosto del 42, el ejército rojo estaba desorganizado y parecía solo cuestión de tiempo que Stalingrado cayera. A los historiadores les encanta hacer afirmaciones generales sobre acontecimientos que contribuyeron a alterar el curso de los conflictos, pero lo que ocurrió después en Stalingrado cambió en gran medida el curso de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que Adolf Hitler enviara sus tropas al otro lado de la frontera de la Unión Soviética, esto es, en 1941, al comenzar la Operación Barbarroja, los dos países habían compartido un pacto de no agresión. Sí, habéis oído bien, un acuerdo entre estos dos tiranos al mando, ideológicamente opuestos, pero que hicieron que el este de Europa fuera compartido entre ellos durante las primeras etapas de la Guerra Mundial. Sorprendentemente, Hitler no era un hombre de palabra, así que tras arrasar gran parte de Europa, el líder alemán dirigió su atención a la bestia del este. El ataque a la Unión Soviética se considera el principio del fin de Adolf Hitler, que hasta entonces había tenido un éxito sin precedentes en el campo de batalla, pero como Napoleón había descubierto ya 129 años antes, invadir la patria Rusia conllevaba problemas sin precedentes. La Operación Barbarroja comenzó el 22 de junio de 1941 con la mayor invasión terrestre de la historia. Una cantidad extraordinaria de 3 millones de hombres y 600.000 vehículos de motor cruzaron la frontera a lo largo de un frente de 2.900 kilómetros. Durante el primer mes fueron escasas las buenas noticias para los soviéticos. No solo fueron pillados completamente por sorpresa, sino que pronto se hizo evidente que había una enorme diferencia en el nivel de la Wehrmacht y el ejército rojo. Las purgas de Stalin en el ejército lo habían dejado muy pero que muy falto de oficiales experimentados, así que las primeras semanas del conflicto fueron como un paseo por el campo para los Panzer alemanes. Pero las cosas cambiaron gradualmente a medida que las líneas de suministro alemanas empezaron a estirarse más y más. Para que os hagáis una idea de las distancias, la línea alemana comenzaba cerca de la ciudad de Brest, en la actual Bielorrusia, y desde ese punto hasta Moscú hay algo más de 1000 kilómetros. Mientras que los primeros ataques de los Panzer pudieron penetrar en la Unión Soviética con relativa facilidad, los camiones, los caballos y los hombres que traían los suministros tardaron bastante más. En octubre de 1941 los alemanes se acercaban a Moscú y el 2 de diciembre las unidades de vanguardia se acercaron a 24 kilómetros de la ciudad, lo suficientemente cerca como para que un comandante alemán afirmara que llegaban a ver las torres del Kremlin. Seguramente era solo cuestión de tiempo que la capital soviética cayera, pero como era de esperar, los refuerzos soviéticos llegaron justo a tiempo, no en forma de hombres o tanques, sino de clima. ¿Habéis oído bien? A medida que llegaba el famoso y brutal invierno ruso, el avance alemán comenzó a tambalearse y una contraofensiva soviética empezó a hacer retroceder a los alemanes. Fue lo más cerca que los alemanes estarían de Moscú. Si la invasión de la Unión Soviética fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, la decisión de Hitler de disminuir los intentos de tomar Moscú y centrarse a cambio en Stalingrado y en los campos petrolíferos alrededor de Bakú fue otro gran punto de inflexión. Las razones para ello eran bastante claras. Stalingrado era una importante ciudad industrial situada en el estratégicamente importante río Volga, una vía fluvial que conectaba el mar Caspio y vastas franjas del país. Hitler pensó que si tomaba el control de los campos petrolíferos soviéticos cerca de Bakú, los alemanes no solo se beneficiarían enormemente de un producto que se estaba volviendo preocupantemente escaso para ellos, sino que podrían estrangular económicamente a la Unión Soviética cortando sus principales suministros de petróleo. Y sin duda, Hitler habría estado encantado de levantar la esvástica alemana sobre la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético. Teniendo en cuenta que las defensas soviéticas habían tambaleado desesperadamente en varias ocasiones, el líder alemán estaba ansioso por asestar un golpe de gracia, tanto en lo económico como en lo moral. La ofensiva se había planeado para mayo del 42, pero los retrasos en la toma de Sebastopol y Kharkov, al este, hicieron que las tropas alemanas no llegaran a las afueras de Stalingrado hasta agosto. Antes de sumergirnos de lleno en el infierno apocalíptico en el que acabaría convirtiéndose Stalingrado, situemos el escenario. La ciudad se encuentra a orillas del río Volga y en este momento tenía una población de unos 400.000 habitantes. Primero la llamaban Tsaritzin, pero fue rebautizada en honor del líder soviético Joseph Stalin en 1925. Oficialmente era una forma de honrar tanto a Joseph Stalin como a la ciudad por su papel en la derrota de los blancos, es decir, un grupo anticomunista que actuó durante la Guerra Civil Rusa. Extraoficialmente no me cabe duda de que se hizo para inflar el orgullo del líder soviético. En
1961, tras la muerte de Stalin, la ciudad fue rebautizada de nuevo, esta vez como Volgogrado, que es el nombre que mantiene hoy en día, aunque se haya rumoreado constantemente sobre la posibilidad de volver a su nombre original, es decir, Tsaritzin en algún momento. En cualquier caso, Stalingrado era una ciudad muy industrial y de gran importancia, que también se convirtió en un centro de transbordo con rutas ferroviarias y fluviales que iban en varias direcciones. Los yacimientos petrolíferos de Bakú, en Azerbaiyán, se encontraban al sureste, mientras que otras ciudades importantes, situadas en el río Volga, hacían que Stalingrado se convirtiera en una ciudad vital que había que mantener a toda costa. Para que os hagáis una idea aproximada de la distribución, la ciudad se encuentra principalmente en la orilla norte del río Volga. Además, cerca de donde confluye también el río Don, inmediatamente al este de Stalingrado, hay una gran extensión de zona boscosa en la que se entrecruzan innumerables ríos pequeños y afluentes. Es ideal para pescar, pero sería suicida intentar retirarse a través de esta zona. A medida que las tropas alemanas se acercaban a la ciudad, superaban a su enemigo soviético en al menos 80.000 hombres, y esto se reflejaba en casi todos los aspectos. Los alemanes contaban con más hombres, tanques, aviones y piezas de artillería, además de estar posiblemente mejor entrenados y equipados. Si observamos el avance alemán en el contexto de lo que ya había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, las cosas no pintaban nada bien para esta ciudad soviética. Se ordenó a los habitantes que permanecieran en la ciudad incluso cuando se les retiró el grano y el ganado. Esto es muy importante porque, como veremos, los alemanes eran solo una parte de la pesadilla que estaba a punto de comenzar. Una y otra vez, Stalin demostró ser un hombre con un desprecio verdaderamente psicopático de la vida humana, y la decisión de mantener a los civiles en la ciudad con la esperanza de que esto fomentara una mayor resistencia de sus defensores fue un ejemplo perfecto de esto. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe alemana comenzó a bombardear la ciudad. Estaba dirigida por la Luftflotte 4, una de las principales divisiones de las fuerzas aéreas, una de las formaciones más poderosas del mundo. Lo que comenzó con el calor del finales de agosto fue frenético, con más de 1000 toneladas de bombas lanzadas sobre la ciudad en solo 48 horas. La ferocidad de estos primeros bombardeos pulverizó la ciudad y enormes sectores quedaron casi totalmente destruidos. Las fuerzas aéreas soviéticas no pudieron hacer nada para resistir el ataque y sufrieron terriblemente cuando la Luftwaffe tomó el control del cielo. Durante la semana siguiente, el ejército alemán se acercó a la ciudad y a finales de agosto ya habían entrado en Stalingrado. Se ha hablado mucho de la resistencia soviética en Stalingrado, tanto por la fuerte propaganda de los propios soviéticos como por los historiadores extranjeros. Aunque los soviéticos sin duda añadieron una capa extra de heroísmo a casi todo, las historias de los que defendieron Stalingrado son poco menos que extraordinarias. Empecemos por el 1077º Regimiento Antiaéreo, compuesto principalmente por mujeres adolescentes voluntarias, muchas de ellas recién salidas de la escuela. Mal entrenado y mal abastecido, como cualquier otro regimiento antiaéreo, todo hay que decirlo, el 1077º se distinguió por su notable valentía durante la batalla. Los cañones antiaéreos que habían estado disparando a la Luftwaffe durante las primeras incursiones bajaron entonces para empezar a atacar a tanques Panzer que se dirigían a la ciudad. No se esperaba un ataque de tal envergadura en ese momento, por lo que no había soldados de a pie en la zona. En su lugar, la responsabilidad de defender su sector recayó únicamente en el 1077º, que luchó ferozmente durante 2 días antes de ser relevado, habiendo destruido 83 tanques. Sin embargo, esta no fue una historia aislada, ya que alrededor de Stalingrado, los soldados y los civiles, a menudo agrupados en milicias sueltas, lucharon valientemente incluso cuando los alemanes empezaron a empujarlos hacia el río Volga. Pero seamos sinceros, no tenían muchas opciones. La orden número 227 de Stalin, emitida el 28 de julio del 42 y conocida por su famosa frase «ni un paso atrás», decretaba que las unidades debían crear destacamentos de bloqueo situados en la retaguardia que dispararían a cualquiera que se retirara. Incluso si no te ejecutaban en el acto, tus acciones podían llevarte a los batallones penales, grupos de tropas deshonradas situadas juntas en las secciones más peligrosas de la línea de batalla. Lo más parecido a una sentencia de muerte sin estar alineado de espaldas a un muro. No nos equivoquemos, las tácticas soviéticas para limitar la deserción y el pánico fueron salvajes, pero casi seguro que fue lo que hizo que la ciudad resistiera. Al principio de la batalla se cree que había alrededor de 75.000 mujeres o chicas en la ciudad que habían completado su formación militar o médica, y todas ellas participaron en la batalla. Muchas manejaban los cañones antiaéreos o los morteros, mientras que otras servían como francotiradoras, telefonistas o exploradoras.
Algunas incluso condujeron tanques, y se cree que 3 mujeres conductoras de tanques fueron premiadas como héroes de la Unión Soviética por sus acciones en Stalingrado. A mediados de septiembre, los combates se convirtieron en una cruenta lucha casa por casa. Uno de los factores que lo hizo especialmente caótico fue la táctica soviética de permanecer lo más cerca posible de las líneas alemanas, lo que limitó el uso alemán de apoyo aéreo y artillería pesada. Esto llegó a conocerse como abrazar a los alemanes. Los combates tenían lugar en las calles, en apartamentos abandonados, en fábricas e incluso en el sistema de alcantarillado bajo la ciudad. No es de extrañar que los alemanes llamaron a este tipo de guerra Rattenkrieg, guerra de ratas. Eran combates sangrientos en los que se podían ganar 10 metros durante varios días para que finalmente un rápido contraataque te devolviera al punto de partida. La estación de tren fue un ejemplo perfecto de ello, ya que se dice que cambió de manos 14 veces en solo 6 horas. Una de las historias más famosas de la batalla de Stalingrado fue la de la casa de Pavlov, un edificio de 4 plantas situado en el centro de la ciudad. Allí, entre 30 y 50 soldados soviéticos resistieron durante 2 meses y rechazaron los ataques diarios de los alemanes a pie, con artillería y tanques. Con una penosa escasez de alimentos y municiones, el pequeño grupo de resistencia, dirigido por el sargento Yakov Pavlov, causó enormes daños al ejército alemán que sitiaba la zona. La casa de Pavlov se convirtió en una espina tan clavada en el costado de los alemanes que empezaban a referirse a ella en los mapas como Festung, fortaleza. Los francotiradores también desempeñaron un gran papel en la defensa de la ciudad. El más famoso de ellos, Vasily Zaitsev, mató a 225 soldados enemigos durante la batalla y fue premiado como héroe de la Unión Soviética por ello. Después de 3 meses de caótica lucha, los alemanes llegaron a las orillas del río. El bombardeo aéreo intensivo había destruido gran parte de la ciudad, y los alemanes ahora controlaban aproximadamente el 90% de sus humeantes ruinas. La fuerza soviética se había dividido y empujaba hacia 2 franjas estrechas a lo largo del río. Todavía se aferraban, pero solo por poco. Los soviéticos enviaron refuerzos a la zona, pero no se trataba de fuerzas bien equipadas y preparadas para la batalla. Los que bajaron de los barcos que descendían por el río Volga eran jóvenes reclutas con prisa por entrar en acción, muchos de ellos con poca o ninguna experiencia en el campo de batalla. Existe el mito, a menudo repetido, de que muchos soldados soviéticos ni siquiera tenían armas cuando avanzaban sobre las líneas alemanas y que tenían que esperar a que alguno de sus compañeros muriera. Aunque es posible que haya habido indicios de ello en las primeras semanas de la guerra, parece que esto no ocurrió demasiado en Stalingrado y que es más una leyenda que otra cosa. Pero a medida que el invierno comenzaba a asentarse de nuevo, una gruesa capa de hielo se extendió por el río Volga, impidiendo así la llegada de más barcos de refuerzo. Los números soviéticos disminuían y se encontraban en un estado lamentable, pero los alemanes estaban en una posición igualmente precaria. Al igual que en el año anterior, a las puertas de Moscú, las fuerzas alemanas estaban mal preparadas para el terrible invierno ruso. Y para empeorar las cosas, su atención se había centrado tanto en el centro de la ciudad que no habían reforzado adecuadamente sus flancos. Teniendo en cuenta que Stalingrado estaba al borde del abismo, lo que vino después debe considerarse como uno de los giros más sorprendentes de la historia militar. El 19 de noviembre del 42, los soviéticos lanzaron una contraofensiva a vida o muerte que salvaría la ciudad o la relegaría a una nota a pie de página en los anales del Tercer Reich. La operación Urano preveía 2 poderosas ofensivas para rodear los 2 flancos alemanes antes de encontrarse por detrás, donde rodearían efectivamente al 6º ejército alemán, que seguía participando en la lucha callejera en Stalingrado. El mal tiempo impidió cualquier apoyo aéreo alemán, y la tenacidad y fuerza de las tenazas soviéticas pilló a los alemanes por sorpresa. Gran parte de los flancos alemanes estaban compuestos por soldados extranjeros de sus aliados, Rumanía, Italia, Croacia, y estas fuerzas fueron rápidamente desbordadas. Las 2 secciones de la tenaza se encontraron al día siguiente, y de repente las tornas cambiaron. El 6º ejército alemán, compuesto por 260.000 hombres, estaba ahora completamente rodeado. Ahora había una pequeña ventana de tiempo para pensar en una posible fuga, pero por una amplia variedad de razones, Hitler decidió no hacerlo. Uno de sus principales comandantes le había comunicado que el 6º ejército sería capaz de contraatacar con éxito, mientras que Hermann Göring había prometido que la Luftwaffe sería capaz
de mantener al ejército rodeado, bien abastecido con suministros regulares. Ninguna de estas suposiciones resultó ser correcta y causó la muerte de muchos miles de personas. La entrega de suministros había sido un absurdo plan desde el principio. Las unidades dentro del compartimiento necesitaban aproximadamente 750 toneladas de comida y munición al día para mantener la lucha, pero la Luftwaffe era capaz como mucho de lanzar 105 toneladas al día, y esto no ocurría a diario. Las condiciones dentro de lo que los alemanes llegaron a llamar el Kessel, la caldera, se deterioraban rápidamente. A principios del 43, y con las frenéticas peticiones a Hitler para que ordenara una rendición o una fuga que no fueron escuchadas, quedó claro que no habría rescate del sexto ejército alemán. Esto se debió en parte a la necesidad de cubrir la retirada de otras fuerzas del Cáucaso, pero debieron parecer poco más que chivos expiatorios para los que estaban sobre el terreno. A lo largo de enero del 43 se hicieron numerosos intentos para tratar de convencer de que se rindieran a los comandantes alemanes que seguían en Stalingrado, pero fue en vano. Los alemanes fueron empujados gradualmente hacia lo más profundo de las infernales ruinas de la ciudad. La ironía de que el ejército sitiador defendiera ahora frenéticamente los escombros que había creado apenas unos meses antes no pasó desapercibida. A finales de enero, la caldera se había dividido en 3 focos separados, con hasta 50.000 hombres heridos en su interior. Con la munición agotada, la destrucción del sexto ejército era casi completa. En el transcurso de 3 días, a principios de febrero, los 3 núcleos se rindieron o lucharon hasta la muerte. La batalla de Stalingrado había terminado. Las cifras relativas a esta catastrófica lucha son difíciles de entender. Alrededor de 91.000 soldados alemanes fueron capturados al final de la batalla, casi todos en unas condiciones lamentables. Se calcula que unos 400.000 soldados alemanes, o de otros ejes, murieron o resultaron heridos durante el conflicto. Las cifras del otro bando son aún más crudas. Los soviéticos sitúan su cifra total de bajas en cerca de 1,2 millones, con casi medio millón de hombres y mujeres muertos en acción. A esto hay que añadir unos 40.000 civiles que perecieron durante los 6 meses de batalla, muchos de ellos por bombas y balas, pero lamentablemente muchos de ellos también por hambre y enfermedades. He mencionado antes en el vídeo que este fue un punto de inflexión clave durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera derrota a gran escala que sufrió Alemania durante la guerra y casi inmediatamente su halo de invencibilidad comenzó a desaparecer. Pasarían otros 2 años y medio hasta que los cañones en Europa finalmente se callaran, pero lo ocurrido en Stalingrado ciertamente inició el movimiento de la maquinaria. Hoy en día, la estatua más grande de Europa, una figura de 85 metros de una mujer con una espada en alto, conocida como la Patria Llama, se alza imperiosa dominando la ciudad. 200 escalones que simbolizan los días que duró la batalla conducen a la base del colosal monumento en el que están enterrados el mariscal de la Unión Soviética Vasily Ivanovich Chuikov, que fue fundamental en la defensa de la ciudad, y el famoso francotirador Vasily Zaitsev, en su ciudad reconstruida casi en su totalidad y con un nuevo nombre, queda como recuerdo permanente de una de las batallas más infernales que el mundo ha visto. Pero llegados a este punto, turno para ti. ¿Te gustaría que contáramos la historia de otras grandes batallas o grandes asedios de la historia? ¿Qué lecciones se pueden sacar de la defensa de Stalingrado en las guerras de hoy en día, como por ejemplo la guerra de Ucrania? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Megaproject sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.